Amigos, segundo vídeo del año, y este creo que no va a ser especialmente largo, ya que, bueno, digamos que no se refiere a mucha cantidad de material, pero en cuanto a calidad de material, bueno, ya sería un poco más discutible, ¿no? A este personaje que estáis viendo, Exo Manowar, que yo en su momento bauticé como Iron Macho, ya lo conocéis porque hice vídeo en su momento, y si no lo habéis visto, pues deberíais buscarlo, verlo, disfrutarlo, dar un me gusta y todas esas cosas. Pero como veréis, lo importante aquí es el sello. No es Marvel, no es DC, no es Malibu, no es Image Comics, no es nada. No es absolutamente nada, es Valiant. Con este logotipo que parece algo así como una insignia de la mafia rusa, pues bueno. En fin, esta era la idea realmente del vídeo, es lo importante de todo esto. Como veréis, hace poco hice un vídeo de First Comics, que era pues eso, como un sello así de superhéroes de finales de los 80 y tal, que yo que sé, tenía gracia por el hecho de que no eran los clásicos superhéroes, los clásicos sellos ultra mainstream que la mayoría de la gente conoce o solemos conocer, ¿no? Y en este caso me gusta de vez en cuando hacer algún pequeño repaso o resumen de lo que fueron los aterrizajes de estos otros sellos en España. En el caso de Valiant, particularmente, es una historia interesante, que ya veremos ahora un poco más en profundidad, pero a nivel, como os decía antes, a nivel de cantidad de títulos, ahí sí que nos quedamos un poco cortos, porque el primer aterrizaje de Valiant en España consistió únicamente en 3 colecciones. Después la cosa, pues con los años ya hablaremos de Valiant, porque es un sello que tiene mucho que hablar, no siempre para bien, pero bueno. En principio, estas 3 colecciones que estáis viendo, Exo Manowar, Ninjak o Ninja K, depende de, y Shadowman, que estas 3 que estáis viendo fue las 3 con las que Norma Editorial lo intentó. Recordemos, estas 3 colecciones se publican en España en 1995, si no recuerdo mal, efectivamente, que eran más o menos los años en los cuales pues la saturación de títulos se veía en las librerías y en las tiendas de cómics y revistas y todo este rollo a saco. O sea, estaban apareciendo, aterrizando cómics de otros sellos distintos porque las editoriales estaban intentando buscar la pasta, el parné, la plata, hacerse ricos, tener un chalet o una casa en Miami como deseo yo. En fin, resumen muy rápido, ¿vale? De qué es esto de Valiant, aparte de un sello muy particular. Este es un sello que se forma, si no recuerdo mal, 1989, 1990 o algo así, y lo forma Jim Shooter, que de hecho Jim Shooter escribe los guiones, eso es, mirad, guión de Jim Shooter, Jim Disparador, Jim Tirador. Este fue un tío que fue editor en jefe de Marvel en los años 80. El editor en jefe de Marvel en la etapa de Secret Wars, por ejemplo, esa etapa hipercomercial y exitosa, hay que decirlo, para Marvel, en la cual todo se lanzó pues para hacer que el sello creciese en diferentes direcciones y lo petase comercialmente y fuese como Star Wars, pero en superhéroes. Pues ese Jim Shooter, súper polémico, que tuvo bastantes problemas con autores, que pese a su éxito, su personalidad, al parecer el tipo era bastante, ¿cómo decirlo?, bastante altivo. Era un tío como que era un jefe muy jefe, ¿se entiende, no? Y al parecer, pues digamos que pese a que hizo cosas bien, pues también generó bastantes aversiones dentro de Marvel y salió un poco, ¿sabéis?, con un puntapié en su culo. A pesar de que imagino que físicamente no sucedió, porque Jim Shooter es un tío como de 2 metros, enorme, gigantesco, y dudo que un John Byrne o un artista de Marvel se atreviese siquiera a respirar cerca suyo. Pero dejando aparte la superioridad física de este editor en jefe, el tema está en que, bueno, él, después de salir de Marvel, no solamente hizo Valiant, por cierto, tuvo más aventuras, pero bueno, su aventura principal fue Valiant Comics, 1989 o algo así, que hizo con un empresario que fue el que puso la pasta. Entonces, el concepto era que Jim Shooter lo que pretendía era de alguna manera extender esa visión comercial, esa visión de un universo que pudiera expandirse en otras direcciones, como licencias, como merchandising, como animación, como figuras de acción, como videojuegos, que era una cosa súper pujante en la época, que tiene relación, ya no sé muy bien cómo lo voy a atar, pero tiene relación con este sello Valiant. Pues bueno, pues él lanzó sus ideas y junto con unos cuantos artistas de relumbrón, por ejemplo Barry Windsor Smith, pues bueno, primero al principio lo que hizo fue reutilizar un par de personajes que pertenecían a... Joder, ¿cómo se llama? Golden Key, algo así me parece. Bueno, superhéroes viejunos que tenía para reciclar
y después empezaron ya a lanzar sus propios personajes, ¿no? Bien, años después, hacemos nos vamos un par de años más adelante, hay un joven dibujante llamado Joe Quesada. La cosa es que por el camino Valiant es un éxito. Hay que decirlo, ¿eh? Los primeros años de Valiant son un éxito comercial, funciona fantásticamente, porque recordemos que en esta etapa el mercado empezaba a tener esos síntomas de saturación que hacía que en fin, había especulación brutal, había coleccionismo compulsivo, había la sensación de que un cómic se podía convertir en un objeto que se revalorizase con los años. Y bueno, digamos que los cómics de esa época, la mayoría pues no cumplieron con esos estándares, pero bueno, poco a poco Valiant creció hasta el punto de vender muy bien. Y hay un punto concreto en el cual el sello decide hacer una especie como de... No es un reboot exactamente, pero podría serlo, algo así. Hacer una especie como de segunda etapa, por así decirlo, y eso coincide con la entrada de este artista. Atención, porque va a conectar muy bien Jim Shooter con este artista que entra ahora, ¿eh? Este se llama Joe Quesada. Dibujante que empezó a hacer portadas para prácticamente todas las colecciones de Valiant, dibujó este número 0 de X-O Manowar, haciendo la portada también y haciendo un poco de gancho, dibujó la colección de Ninjak, que estáis viendo ahora mismo, súper bonita, la portada, como veréis y demás. Era un artista que venía de Marvel. Como veréis, aquí todos los caminos pasan por Marvel. Y era un tío que venía de haber hecho una etapa bastante celebrada en Factor X, en X Factor. De hecho, muchos le veían como el gran dibujante por venir, el nuevo joven superartista, ¿sabéis? Que iba a ser el siguiente en entrar en el Stardom. Pero sospecho que como Marvel en esa etapa estaban bastante escocidos, estaban bastante jodidos, porque a raíz de convertir en estrellas del cómic, ya sabéis, a Jim Lee, Rob Liefeld y todos estos, pues decidieron que a raíz del fracaso no, pero el hecho de que estos tipos acabasen montando un sello, se convirtiesen en grandísimas estrellas, en gran parte por la promoción que se les dio, y montasen su propio sello, Image Comics, que durante un tiempo pues dio bastantes problemas a Marvel, eso digamos que hizo que Marvel, con respecto a promocionar a sus dibujantes, que es toda esta vuelta que daos para llegar ahí, se volviese mucho más conservadora. Y se ve en los cómics de la época. Si te pones a fijarte, hay unos cuantos años en los cuales Marvel a los dibujantes los tiene en un segundo plano. No los promociona como las grandes estrellas de los cómics y demás, y se ve claramente que es porque no querían otro Image Comics. Eran años muy malos para Marvel y no querían que sucediese algo así. El tema es que Joe Quesada es un tipo con bastante iniciativa. Es un tipo que realmente es un emprendedor. Es un tío que tiene, tiene una voluntad de autor, tiene una voluntad de... Es inquieto. Es un tío inquieto, un tío que además de ser un grandísimo dibujante, buen narrador, no maravilloso, pero buen narrador y demás, pues es un tipo que tiene iniciativa y fuerza, y la cosa es que al final acabó contratando con Valiant pues sus servicios, ¿no? Y esta es un poco como la segunda oleada de este sello, y en España decidieron seleccionar estos 3 títulos, como os he dicho antes. Aparte de ellos estarían, yo los mezclo un poco, pero estarían Harbinger, estaría Bloodshot. Bloodshot tal vez os suene porque es una colección de la cual no sé si se llegó a hacer película, que decían que lo iba a protagonizar Vin Diesel. Es un tipo blanco completamente con un punto rojo, que se supone no, es una especie de super cyborg que tiene nanotecnología y tal. Es como el Castigador y Terminator con un poco de Venom, tal vez. Va por ahí los tiros. Después, ¿cuáles más estaban? Estaban en Eternal Warrior, que era una especie como de guerrero, era diseñado por Barry Windsor Smith, por cierto, que era una especie de guerrero que había vivido, tenía una vida algo así como inmortal, en el sentido de que había tenido una vida muy larga, lo cual le había permitido pues participar en miles de batallas y etapas históricas y demás. Personaje interesante. Y no sé qué me estoy dejando personajes por ahí, seguro que me estoy dejando muchos. Me estoy dejando a Rai, otro personaje interesante, una especie de samurái futurista. Y aquí estos cómics se han publicado, algunos de estos, pero ya en etapas más modernas. Como os decía, la etapa inicial son estos 3. Y bueno, vamos a hablar un poco de ellos por encima, ¿vale? Por mencionar cosas. X-O Manowar, ya hice vídeo, no me voy a extender mucho. Este se supone que era un poco el personaje un poco emblema del sello. Es una especie de mezcla entre Conan el Bárbaro y Iron Man. De hecho, no es curiosidad, no es casualidad, iba a decir, porque el propio diseño del personaje está hecho por Bob Layton, que era el entintador / portadista de Iron Man en los años más potentes de los 80 de este personaje, y Barry Windsor Smith,
Entonces, justo encima coincide que un artista importante de Iron Man en la etapa clásica y uno importantísimo de Conan en la etapa clásica diseñan a este personaje. Bueno, pues la idea es que es un tipo que es una especie de... es un visigodo, ¿vale? Es un tío así como bárbaro, que metido en una trama con alienígenas y demás acaba teniendo una especie de armadura técnico-mística y acaba viviendo en el siglo XX. Vale, ya hice vídeo. Premisa súper interesante. Veremos algún otro cómic más moderno de Gears Manowar que tengo en casa para echar un ojo, pero bueno. Después tenemos Ninjak, que de estos voy a hacer vídeo en un futuro. Tengo los 3 primeros, creo, sí, que están aquí, que son los que conforman la primera saga, más o menos. Mirad qué portadas más chulas. Joe Quesada aquí dándolo absolutamente todo. Y bueno, este personaje a mí seguramente sea el que más me gusta. Y de hecho tiene algunos cómics, sobre todo en los 2010s, cosas más recientes y tal, que estaban realmente bien. Algunos dibujados por Juan José Rip, que es de mis favoritos de siempre, de mis dibujantes, que no es un dibujante de superhéroes exactamente, pero es un macarra y lo hace todo genial. Esta es una cosa rara. Es una especie de mezcla entre James Bond, Batman, una historia de ninjas, o sea, podríamos decir un poquito de Ojos de Serpiente de los G.I. Joe para entendernos, o Ninja Gaiden. Es una mezcla entre James Bond, Batman y Ninja Gaiden. O sea, no tiene nada malo, no tiene ningún desperdicio. Y bueno, pues es una especie de superagente del gobierno, que es ninja, y mutante, y adolescente, es radioactivo, y bueno, que coincide que además es un tipo que se mueve en mansiones y con gente de la alta sociedad y utiliza gadgets hipertecnológicos, tiene un ego del tamaño de ya sabéis, del arma de defensa personal de Rocco Siffredi. O sea, es un personaje, pues, es una gozada. La verdad es que es divertidísimo de leer. Ya veremos un poco mejor estos cómics, porque en serio que son súper divertidos. Y luego Shadowman. Este personaje es divertido verlo aquí, porque este no es el diseño definitivo, después le darían unas cuantas vueltas más, pero este digamos que es el primer diseño. Como veréis, es una noventada espectacular con esa coleta al viento. La idea es muy interesante, la idea de Shadowman, aquí todavía en esta primera historia, que veremos aquí, por cierto, no está del todo bien desarrollada, pero bueno, pues tiene su punto. La idea de Shadowman es una especie como de personaje que es capaz de vivir entre dos mundos. El mundo de las sombras o algo así, el mundo de una especie de como la dimensión oscura, por así decirlo, como si fuese la dimensión de lo paranormal, y la dimensión pues nuestra, la terrenal y normal, ¿no? Entonces es una especie como de personaje que se mueve ahí entre lo macabro, entre la magia negra, cosas de, pues eso, de sectas, de vudú, de ocultismo y no sé qué. Y bueno, pues es un medio superhéroe, medio personaje místico. Aquí ya os digo, todavía le faltaba mucho para terminar de definirse, pero es gracioso ver aquí sus primeras épocas, ¿no? Después acabaría siendo un personaje mucho más elaborado, acabaría teniendo su propio videojuego, que eso nos lleva a la siguiente parte. Este sello editorial ha tenido una trayectoria en lo económico bastante peculiar. Ha sido vendido, revendido, comprado, arruinado, llevado al éxito unas cuantas veces. En el año 90 y no me acuerdo, 93, 94 o algo por el estilo, en Estados Unidos, ya sabéis que es cuando toca techo el tema este de la burbuja de los cómics, y al mismo tiempo es cuando empiezan a derrumbarse proyectos económicos. En uno de ellos, el sello de uno de estos movimientos sísmicos, el sello Valiant, acaba siendo comprado por Acclaim Entertainment, que los que estéis, pues, en fin, los aficionados a los videojuegos sabéis de lo que estamos hablando. Acclaim era un sello que distribuía, publicaba videojuegos. Los de Nintendo NES, por ejemplo, en la Game Boy. Había muchos juegos con el sello Acclaim, los Double Dragon, por ejemplo, y adaptaciones terribles muchas veces de otros juegos. A veces salían bien, a veces salían mal, pero Acclaim era un poco como un gigante del entertainment de los años 90, ¿vale? Y el tema está en que, bueno, digamos que a raíz de estas cosas, pues empezaron a surgir cosas como los videojuegos, centrados en algunos personajes del sello y demás. Interesante, sin más. Me gustaría tener más colecciones del sello, pero es que de primera solamente salieron estas 3. Entonces esto es para que os quedéis con este flow alternativo a Marvel y DC. Y como último apunte, que va a ser con lo que voy a cerrar el vídeo, fijaos que os había dicho que el que lanzó Valiant a nivel creativo fue Jim Shooter, un ex jefazo de éxito tremendo de Marvel. Bien, el guionista de Shadowman es Jim Shooter. Bien. Y aquí tenemos en Ninjak y en Exo Manowar tenemos a Joe Quesada, que es un artista que venía de Marvel, un tipo súper, pues eso, súper joven y súper dinámico, súper agresivo y con ideas. La cosa es que este tipo fue el gran editor de Marvel de los 80 comercialmente. Pero es que Joe Quesada acabaría siendo editor en jefe de Marvel Comics.
después de la enorme crisis económica que casi hace que Marvel se vaya al infierno, y cuando las cosas se fueron recuperando, Joe Quesada fue el director en jefe, por así decirlo, que llegó a Marvel y con sus decisiones acabó haciendo que Marvel tuviese un éxito tremendo. O sea, tenemos al editor en jefe más importante de los 80 y al editor en jefe más importante de los 2000 trabajando simultáneamente en dos sellos alternativos a Marvel, DC y demás. Es una cosa curiosa. Una simple curiosidad, para que veáis que este sello pues es una cosa un poco extraña, que siempre se ha movido ahí entre líneas, ¿no? Ha tenido épocas muy exitosas de vender millones de cómics, y luego pues otras épocas más inadvertidas. Para mí, personalmente, estoy a ponerme en comentarios qué opináis. Para mí, personalmente, la mejor década de este sello es 2010. O sea, de hecho, en los 2010, en cómics así de superhéroes, mainstream y tal, yo diría que Valiant es el mejor, para mí es el mejor sello. Es verdad que es un perfil de historia muy cinematográfica, muy... no sé cómo decirte, no parece un cómic de DC ni de Marvel, no tiene ese tipo de continuidad, sino que se busca más la acción, la continuidad como si fuese una especie de secuencia continua entre los cómics, un perfil de estética distinto. A ver si consigo algún cómic de los 2010 y así me explico sin necesidad de estar enseñando cómics de los 90 en pantalla. Pero bueno, esto ya, sin más, voy a ir cortando el vídeo porque si no se estira mucho. Ya hemos hablado un rato de este sello que tenía ganas y ahora llega el momento de ponerme comentarios. ¿Habéis leído cómics de este sello? ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Los odiáis? ¿Pensáis que son lo mejor? ¿Lo peor? ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Si os ocurren otros cómics o obras de arte, ilustración, videojuegos o contenidos varios que puedan encajar dentro de la línea que tenemos aquí en el canal, pues ponedlo en comentarios, así como cualquier cosa que se os ocurra, que ya sabéis que ahí nos echamos unas risas y se agradecen mucho, 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 amigos. Y lo de siempre, suscribirse, notificaciones, el me gusta, el no me gusta, olvidaos de él, no existe, y compartir, que seguro que hay alguien que está necesitado de estos cómics que son más viejos que yo. No, tristemente no son más viejos que yo. En fin, con esta triste, muy triste afirmación me despido con dos palabras que pueden ser... Sí, hoy está claro. Valiant Entertainment. ¿Cómo suena eso, joder?